Saludos, saludos una vez más a nuestros amigos que ya están con nosotros en este su programa Tras los Pasos de Jesús. Una vez más damos la bienvenida a nuestro invitado, el Padre Napoleón Brito. Padre, saludos. Buenas noches. Una vez más estamos ante ustedes con el deseo de poder llevarle todo lo mejor que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra vocación misionera. Así que un saludo efusivo, cariñoso, tanto a Raúl como a toda la radio audiencia de Radio Puerto Plata. Pues bien, Padre, para empezar nuestro programa quisiéramos empezar con la oración de siempre. Por supuesto que sí. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que sintamos con rectitud y gocemos siempre de su divino consuelo. Esto te lo pedimos en el nombre dulce de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, Padre, el tema para hoy es que tenemos Pentecostés. En estos tiempos últimos, dentro de la liturgia cristiana, hemos estado viviendo momentos bastante difíciles de entender desde el punto de vista racional y del sentido común. La resurrección de Jesús, Exacto. luego la ascensión de Jesús, luego Pentecostés, y el domingo anterior hemos estado celebrando pues la Santísima Trinidad. Y en todo esto tiene que ver el Espíritu. Quisiéramos un poco, Padre, que definamos, antes de hablar de Pentecostés, que definamos realmente sobre el Espíritu. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver en el Génesis, en su primera instancia, en el primer capítulo, verso 2, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y seguimos más adelante en muchos libros, vamos a ver que se habla del Espíritu, que el Espíritu se fue, que el Espíritu vino y poseó al profeta, etcétera, etcétera. ¿De qué Espíritu estamos hablando? Estamos hablando de el poder infinito de Dios. No estamos hablando de un poder abstracto, ni siquiera estamos hablando de una figura, de una energía divina. No, estamos hablando del mismo Dios que con el poder que tiene en sí, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia, revolotea todo lo que es la creación. Y por eso nos vamos a encontrar con muchos nombres en todas las páginas de la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hablándonos de lo mismo, se habla de Espíritu del Señor, Espíritu del Padre, Espíritu de Jesús, Espíritu de verdad, Espíritu de vida, de fe, de amor, de sabiduría, de gracia, de gloria. Estamos hablando del mismo Espíritu, es decir, de la esencia misma de Dios. Porque Dios es espíritu puro y ese espíritu es poder, es conocimiento, es ciencia, es sabiduría, todo lo que significa eso. Y eso precisamente es a lo que se trata cuando el Antiguo Testamento habla de que el Espíritu de Dios revolotea, porque Dios estaba dándole forma a todo lo que él había concebido. Bastó una palabra y las cosas fueron creadas. El fiat famoso, el poder, y eso lo da precisamente esa energía divina que posee, que es poder, y que es la que le da forma y vida a todo.
el espíritu, es la parte vivificadora de Dios. Es decir, que da vida y da creación. Por eso revoloteaba en toda la creación. Ese es el sentido. Padre, cuando se habla de la nueva cosmología, de una cosmología diferente, de cómo ver esto del espíritu, decir que el espíritu es una sustancia invisible e inmaterial, dice que es como quitarle la verdadera esencia de su ser. Entonces, algunos estudiosos del mundo de la cosmología dicen que en el mundo material existen la materia, la energía y existe también la información. Sabemos a partir de la física cuántica que todo lo que es materia es energía que se ha concentrado ahí y que ya nosotros podemos entender eso. Eso dice la ciencia. Entonces, estos estudiosos dicen que el espíritu es tan antiguo cuando aparece la misma, podemos decir, parte de la creación, ahí estaba. Y ellos dicen que eso es lo que nosotros llamamos el Espíritu de Dios. Y que en el hombre se hace mucho más presente en grados diferentes. Y por eso que cuando habla en el Génesis 2:7, dice que el soplo de la vida es el Espíritu, que Él estaba en el universo, pero no de forma consciente, pero que se hizo consciente a través de la aparición del ser humano. ¿Qué de real hay en esta afirmación? Eso es un intento de explicar lo inexplicable. Por más que nosotros querramos explicar todo el misterio del espíritu, la lógica humana no lo logrará de ninguna manera, pero tiene que buscar alguna forma de que se pueda entender. Entonces, la cosmología, como habla de energía, como habla de materia, como habla de lo inmaterial y lo material, y cuando se habla del ser humano, sabemos que tenemos dimensiones, una dimensión física, una dimensión racional y una dimensión espiritual. Pero en realidad somos un solo ser. Y lo que le da vida a ese ser es el espíritu. Entonces, ese es el sentido que tiene. Y por más que la ciencia quiera explicar, no lo podemos entender. El espíritu lo lograremos entender cuando tengamos un grado de fe. No es posible con la lógica humana. El propio San Agustín, cuando quiso escribir el libro de la Santísima Trinidad y trató de ver cuál era el misterio, cómo explicar lógicamente todo eso, no encontró una forma, porque se dio cuenta que necesitaba tener fe para poder entender eso. Y quizás cuando nosotros pasemos a una dimensión superior, luego que nosotros, el principio físico se deshaga del espíritu, entonces podemos entender porque nosotros somos parte de ese espíritu. Ellos tratan de explicarlo como energía y nosotros somos parte de esa misma energía. Y toda esa energía juntas es lo que se llamaría Dios. Esa es una forma de explicarlo de la ciencia, pero en realidad no es eso, porque el espíritu es ilimitado. Y diríamos que Dios, cuando insufló el espíritu en el ser humano, fue como si nos hiciera parte de él y partícipe de esa vivencia que no tiene fin, que es eterna. Entonces, esa es la parte de eternidad que tenemos, el espíritu, porque Dios no tiene principio ni fin. Y por eso cuando aleteaba sobre lo que estaba creando es porque Él es antes de la creación.
está fuera del tiempo. Nosotros, como seres humanos, estamos dentro del tiempo, pero nuestro espíritu supera la categoría de tiempo y la categoría de espacio. Esos son los términos que la cosmología y la filosofía puede utilizar para explicar este misterio. Pero como digo y vuelvo, repito, y Cristo así nos lo abrió, para poder entenderlo, tenemos que tener la fe. Los discípulos no lo comprendieron hasta que vino la experiencia del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante sí pudieron entenderlo sin buscar una explicación ni lógica, ni científica, ni humana, sino en la fe. Sí, Ahí padre, está. usted sabe que en el mundo en el que vivimos siempre tratamos de buscarle algún sentido a las cosas y alguna explicación que nos dé algo de una forma sencilla. Entonces, cuando Exacto. hablamos del Espíritu de Dios y luego hablamos del Espíritu Santo, suele haber una confusión. Bueno, si Dios es el Espíritu y dice, y Dios está en todas partes, está en todo el cosmos, ¿cómo es que vamos a invocar el Espíritu Santo? ¿Por qué esta diferencia? Al invocar al Espíritu Santo, estamos invocando al mismo Dios, porque recuerda que el Espíritu Santo es el producto del amor del Padre y del Hijo. Así lo explica la teología sistemática. El amor del Padre y el Hijo hace que el Espíritu Santo vivifique. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo no es totalmente diferente del Hijo y del Padre. Tiene su personalidad, pero el Espíritu Santo está en el Padre, el Espíritu Santo está en el Hijo. El Espíritu Santo es una personalidad, como está en nosotros, en el corazón, y no está dividido, porque es una unidad absoluta. Por lo tanto, cuando hablamos del Espíritu Santo y hablamos de Dios, estamos hablando del mismo, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es la misma naturaleza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma naturaleza. La diferencia está en su misión. El Padre tiene la función de creador, el Hijo tiene la función de redentor y salvador, y el Espíritu Santo tiene la misión de vivificador, de inspirador, de darnos, de hacernos santos. Pero es la misma dimensión de Dios, porque es la misma naturaleza del Padre y del Hijo, la tiene el Espíritu Santo. Es tan difícil de explicar y, como decimos, tenemos que buscar palabras humanas para poder entender. Y quizás hay experiencia en la vida en que parecen que uno mismo está dividido, porque nosotros tenemos razón, sentimiento y espíritu, y no son diferentes. Están en un mismo ser, pero están unidas en una unidad absoluta. No se puede separar mi razón, mi sentimiento con mi espíritu. No se pueden separar. Ni siquiera cuando uno muere se puede decir, aquí está la razón, aquí está los sentimientos y aquí está el espíritu. No, está en una unidad profunda y esa unidad también está en Dios. Por lo tanto, no son diferentes Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo. Tienen la misma naturaleza, pero diferente persona. La persona es la función que tiene cada uno. Como dije, el Espíritu Santo está encargado de santificar, de vivificar, de animar, de entusiasmar. El Hijo está encargado de salvar, de redimir a la humanidad, y el Padre está encargado de crear. Pero los tres están en una unidad absoluta y profunda.
Padre, ¿por qué es necesario hacer esta diferencia? ¿Por qué no decir que Dios es el que hace todo esto y punto? ¿Por qué la teología hace estas diferencias? ¿Es necesario eso en la vida del ser humano? Porque es necesario porque fue una revelación de Jesucristo. Si Cristo no nos lo hubiera revelado, nosotros no estuviéramos hablando de esto. Porque al final Él dijo, vayan, anuncien todo esto y bauticen. Y lo pone en singular, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí nos reveló que hay un Dios trino y uno. Esa unidad en el ser que lo hace tres personas con diferentes funciones. Entonces, aparentemente, esto complicaría un poco la fe, pero no. Complica la razón, complica la lógica humana, pero no, al revelarnos Jesús, tenemos que aceptar que en realidad es así. Pero nos damos cuenta que la realidad de la vida siempre es trino y una. En todas las cosas nosotros tenemos como una trinidad. El ser humano está hecho para ser trino y uno. Y entonces vemos, la familia es padre, madre e hijo, una trinidad. Y si falta uno, la familia está trunca. Y eso crea grandes problemas. Entonces, esa trinidad tiene que manifestarse. Y la misma psicología ha llegado a estudiar, que le ha llamado triangulación, porque tres lados, padre, madre e hijo. Esa trinidad es la que crea la estabilidad emocional. Entonces, en el fondo, todas las realidades de la vida son trinitarias, trino y uno, igual que Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Bien, padre, pues entonces, con esta aclaración o explicación o avance que no podemos decir que es lo absoluto. ¿Qué pasó en Pentecostés? Porque si el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios está en todo el planeta, está aleteando, está en todos los seres, en las células de todo ser vivo. ¿Qué pasó en la época de Pentecostés? Bien, Cristo le había prometido a los apóstoles antes de subir al cielo. Tú hablaste de varios misterios que celebramos, desde la Pascua de Resurrección como el producto de la Cuaresma. Cristo venció la muerte y 40 días después Cristo subió a los cielos. Pero en ese momento Él prometió que enviaría un abogado, un paráclito. Es como un defensor de nosotros, que nos aclararía las cosas que estaban oscuras. Y entonces, eso sucedió a los 50 días de él haber resucitado. Precisamente a esos 50 días se celebraba una fiesta solemne que lo celebran los judíos, que se llama la fiesta de las semanas. Ellos celebran tres fiestas que son solemnes. La Pascua judía, la segunda no es menos importante, que se llama fiesta de las semanas. Y se llama así porque ellos presentan en el santuario una gavilla de trigo. Y a las 7 semanas ellos celebran esa fiesta donde todos los varones judíos van a presentarse al templo. Y precisamente eso sucedía el 50º día después que ellos presentaban eso. Y se llama Pentecostés, que significa en griego 50 días.
Entonces, exactamente celebrando esa fiesta solemne, los apóstoles estaban reunidos y había una inmensidad de gente porque era una fiesta tan solemne que reunía gente de todo el mundo, de todos los idiomas, de todas las razas y de todas las lenguas y tradiciones. Entonces, ese día se oyó un ruido extraño, como de trueno, y encima de aquellos apóstoles se posaron como una especie de lenguas de fuego. Y ellos empezaron a alabar a Dios y empezaron a hablar de las maravillas de Dios. Y sucedió un fenómeno muy extraño que se ha dado la única vez en la historia. Nunca más se ha repetido. A ese fenómeno los especialistas lo llamaron glosolalia. La glosolalia consistía en que ellos estaban alabando a Dios en su lengua nativa, pero el que hablaba griego lo entendía en griego, el que hablaba en la otra lengua, fenicio, lo entendía en su propia lengua. Y entonces ellos se extrañaban y veían como que algo maravilloso estaba sucediendo. Y desde ese momento se rompieron todos los miedos, todas las presiones que ellos tenían, todos los trastornos psicológicos que había provocado la muerte de Cristo y el estarse escondiendo. Se rompió todo. Y el ánimo, como que revivieron. Hubo una resurrección espiritual. Y a eso es que se le llama la venida del Espíritu Santo. Y eso solamente lo da el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, ellos abrieron, salieron de su escondite y empezaron a llevar esa buena noticia a todo el mundo. Fue un fenómeno maravilloso y se tiene como el nacimiento o el inicio de la iglesia de Jesucristo. Pero como te digo, ese fenómeno que se llamó glosolalia, los pentecostales le llaman don de lengua, pero en realidad no es un don de lengua, porque ellos no hablaron en lenguas diferentes. Ellos hablaron su propia lengua. Y la psiquiatría utiliza esa palabra para significar que la persona está trastornada y está utilizando neologismo, palabras nuevas, pero incongruentes. La psiquiatría le llama glosolalia a eso. A una persona trastornada que inventa una palabra nueva que no existe en el diccionario y que están distorsionada y que incoherente con la mente. Pero el fenómeno que se dio, que en el principio se llamó así, el significado era ese. Yo hablo en mi lengua y los demás escuchan en su propia lengua. Pero eso tiene un símbolo. El símbolo era que con esta nueva experiencia, con esta nueva iglesia, habría un lenguaje universal que no se expresaría en palabras. Y ese lenguaje se entendería en todas las culturas y en toda la lengua. Es el lenguaje del amor. Por eso el Espíritu Santo es vivificador y da una serie de regalos que llamamos dones o carismas. Entre esos carismas está precisamente el don por excelencia, que es el amor. El amor tiene un lenguaje universal. Ese fue el significado de ese fenómeno que se dio únicamente ahí, en esa experiencia, el día que celebraban las 7 semanas o Pentecostés, que era una fiesta solemne, que duraba un solo día. Ese día nadie trabajaba, por eso se concentraban todos y había mucha gente. Y ahí fue donde Pedro rompió hasta su timidez y dijo un discurso maravilloso que llegó al corazón de la mayoría de la gente. Cambió la realidad. Padre, no sé si podemos
no podemos ilustrarla. No sé si lo que voy a decir cabe como ilustración, pero como para entender aquellos amigos que nos escuchan. En mi país, cuando alguien va a dirigir un Exacto, discurso o cuando va a dirigirse a alguien o va a hacer algún evento importante, uno está nervioso, se pone nervioso allá la gente, o va a hacer teatro, algo que exacto. vaya a hacer en público, ¿no? Es decir, está con Exactamente, una sensación bien fuerte, con unos nervios tremendos. exactamente. Y allá suele decir, mira, tómate un trago y le dan una copa con licor bien fuerte. Y esa persona toma y obvio que eso le sacude, eso le hace arder el estómago y psicológicamente como que se arma de valor y sale y arma su discurso y manda, dice, mira, qué bueno que me cayó eso. Exacto. No sé si, yo sé que el espíritu en este ambiente donde la gente estaba llena de gozo, de alegría, también con miedo por lo que había pasado, era como sentir la sensación de Dios de una Exacto, forma tenía más mucho plena. miedo, sí. Y ahí es cuando ellos se llenan del poder de Exactamente. Dios y salen a anunciar el Evangelio. Porque se dice que ahí surge, de ahí nace la iglesia, porque precisamente ellos Sí, salen, ¿no? naturalmente, sí. Sí, el Espíritu Santo es tan fuerte que te cambia hasta tu propia personalidad. Ya. Hay una, San Pablo le llama a esa actitud una metanoia, un cambio de mentalidad. Le cambia la mente. Inmediatamente el ser humano cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir inmediatamente, porque el pensamiento inmediatamente incide en el sentimiento. El sentimiento incide en la acción. Hay, diríamos, una conexión directa entre pensamiento, sentimiento y acción. Y eso es lo que llama el cambio radical de vida. El Espíritu Santo le hace a uno botar el miedo. La otra es una técnica psicológica que puede ser hasta una simple pastilla. Ya, Tú ya. convences a una gente y dice, mira, tú te tomas esta pastilla y el miedo y el temblor desaparecerá. Ya. Él O un se lo vaso de cree, agua. Ah, prepara su mente y ya se le fue el miedo. sí. Es o un vaso de agua. ¿Por Mm. qué la mente? Entonces el Espíritu Santo, el símbolo que tiene de las lenguas de fuego encima del cerebro, está indicando que le cambió su manera de pensar. Esa lengua de fuego tiene ese simbolismo. El fuego lo tenían los antiguos como un signo de vida, porque el fuego destruye lo que no sirve para que surja lo que sirve. Entonces las lenguas de fuego vinieron a cambiar totalmente el cerebro, la manera de pensar de aquellos, y el miedo desapareció, desapareció el pánico, desapareció la depresión, desapareció todo y surgió el ánimo, el entusiasmo. Por eso es vivificador del Espíritu Santo. Esa es la forma de manifestarse el Espíritu Santo. Padre, y para irnos acercando a culminación de nuestro programa de esta noche, ¿cuál es la diferencia o tiene un mismo significado cuando hablamos del Espíritu Santo como consolador, como abogado y como paráclito? ¿Las tres expresiones tienen el mismo significado o hay alguna diferencia? El mismo significado, es decir, es aumentar el significado, porque el paráclito debe ser el abogado. El abogado es un defensor y el defensor te devuelve el equilibrio que tú habías perdido. Entonces estamos hablando que todas esas formas de Sí, creo que tenemos algún inconveniente ahí con nuestro invitado. Recuerde que estamos en un programa tras los pasos de Jesús.
en este su programa Tras los Pasos de Jesús, donde tratamos de compartir con usted algunas experiencias vividas de Jesucristo, tanto ya estamos retornando, tuvimos un pequeño Ok. corte ahí. Tuvimos un pequeño inconveniente. No sé Un si... pequeño corte. Sí. La parte final, justo que estábamos ya, Sí, decíamos esto de la diferencia. exactamente. Y hemos dicho que decir consolador, decir paráclito, decir vivificador, estamos hablando de lo mismo. El Espíritu Santo tiene todas esas cualidades, porque un paráclito es un defensor, como un abogado. El defensor es un consolador, consuela. Precisamente en estos días vamos a hablar de esa técnica de consolación que utilizamos nosotros en nuestra pastoral de consejería. Y el Espíritu Santo es vivificador porque nos devuelve la vida, nos devuelve la libertad, nos devuelve el equilibrio emocional que perdemos cuando tenemos miedo, cuando tenemos pánico o cuando nos invade una depresión o una tristeza profunda. El Espíritu Santo cambia nuestra vida. Bien, pues padre, esto era que queríamos tratar sobre Pentecostés, sobre esto del acontecimiento del Espíritu Santo. Hay muchos, sabemos que hay libros, hay enciclopedias referente a esto. Nosotros Claro. queríamos hacer un aporte, algunas pastillas ahí como para compartir con nuestros seguidores de nuestro canal y aquellos que siempre están pendientes de nuestra programación. Padre, pues queremos agradecer y una oración igual para despedir nuestro encuentro. Con mucho gusto. Dios Padre Todopoderoso, Trino y Uno, esta noche te damos gracias infinitas por habernos permitido compartir con los radioyentes estas ideas que son productos de nuestra fe, de nuestro ministerio y de nuestra entrega, para que todo el mundo pueda hacerse encontradizo contigo en esas vivencias del Padre como creador, del Hijo como redentor y del Espíritu Santo como santificador y vivificador. Ayúdanos a mantenernos en esta vida para llevar ese ánimo y ese entusiasmo, inyectar vida a los demás para que se encuentren frente a frente contigo. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues gracias, Padre. Estaremos en otro de sus programas Tras los Pasos de Jesús en una próxima ocasión. Por Saludos supuesto. para Feliz todos noche. y feliz noche Bye. para todos.